¿Cuáles son los problemas que nosotros vemos? A ver, las clínicas de medicina estética son un booming market, hay cada vez más. Los dueños de clínicas, que generalmente son profesionales de la salud, ven esta situación y dicen, no, bueno, todos los días están abriendo en mi ciudad un nuevo centro de medicina estética, un nuevo centro de estética odontológica, una nueva clínica de cirugía plástica, abren decenas por año o centenares, dependiendo de la ciudad en la cual te encuentres, y es como que uno, si tiene ese tipo de negocio, dice, bueno, pero ¿cómo hago para competir con toda esta gente? Eso es lo principal, la principal característica del nicho, del sector, que es un booming market, que cada vez hay más. Entender que cuando hay un mercado en expansión, eh, este concepto de mantenernos, de mantener y sostener el negocio, de estabilizarlo, Sí, total. cuánto de real hay en ese objetivo o cuánto contraestratégico puede ser para el negocio en sí, para la clínica. Cuando hago esa clasificación de ingresos, nosotros tenemos varios orígenes, pero principalmente dos. Tenés la reincidencia, que serían los pacientes que ya te conocen, y tenés los nuevos pacientes. Y las clínicas necesitan nuevos pacientes constantemente, porque el mercado crece, como dijimos. Entonces necesitas captar nuevos pacientes de forma constante. No puedes dormir en eso. Ya estamos. Ya estamos. Ya estábamos, nuestro primer episodio. Bien. Bueno, qué nervios. La mayoría de los podcasts, no, ¿cómo eran los porcentajes? ¿Cómo eran los porcentajes? El 99% de los podcasts no llegan, No llega. solo el 1% de los podcasts llega hasta el episodio 20. Así que vamos a hacer un gran esfuerzo por lo menos grabar 21 episodios, después nos retiramos. Exactamente. Vamos por los 21. Mínimo de esto puntualmente, ¿no? ¿De qué Bueno, sería esto? ¿qué sería esto? ¿Qué sería esto? Esto es un podcast. Primero nos vamos a presentar a nosotros. Acá el caballero con mucho cabello es mi socio, Juan Pedro, y mi nombre es Julián. Y este podcast está hecho para dueños de clínicas, principalmente para dueños de clínicas de medicina estética, cirujanos plásticos, ortodoncistas, odontólogos, para clínicas que necesiten agendamiento. Así que, bueno, Y ahí, esperamos. ahí te hago. Espero que no, cuando nos pisemos por ahí que no se note tanto y que quede orgánico, pero agregar que para mí seguramente le sirva muchísimo a varias agencias que estén trabajando en este tipo de nichos de agendamiento, Ni para hablar. que también lo utilicen para ponernos a todos en una misma página, ¿no? Que es por ahí el primer gran cuestión a resolver en el nicho, que estemos hablando con profesionales de salud que tienen un negocio, pero bueno, generalmente justamente son profesionales de salud y todo lo que se fue aprendiendo del negocio fue por una cuestión orgánica y de ejecución, este, y que muchas veces en un principio de las relaciones con las agencias de marketing o consultoras, falta eso, ¿no? Ponernos en la misma página. Ni hablar, ni hablar. Bueno, ¿y por qué lo hacemos? ¿Por qué lo hacemos, Pipi? Pipi y Juan Pedro serían la misma persona. Voy a explicar Sí, para nuestra voy a ser audiencia. pipi para siempre. Va a ser Pipi, Es mi sí, marca. es la marca. Bien, ¿por qué lo hacemos? Bueno, nosotros hace años, desde el año 2016, tenemos una agencia y nos dedicamos a ayudar a otros negocios a vender y sobre todo a hacerlo de forma rentable. Y bueno, las clínicas para nosotros son un segmento muy importante de nuestros clientes. De hecho, son el segmento al cual estamos enfocados. Tenemos un programa exclusivo para clínicas que se llama Aesthetic Growth y hace años lo venimos desarrollando. En los últimos 4 años estuvimos trabajando a full con muchísimas clínicas, aprendiendo muchísimo y entendiendo cómo es el perfil de nuestro cliente, del dueño de una clínica y cuáles son las situaciones que tiene que atravesar el dueño de una clínica. Así que bueno, un poco la idea de esto es traer todo lo que aprendimos, tratar de condensarlo. Totalmente. Bueno, y ahí igual seguramente vayamos haciendo en algunos momentos un raconto un poco, siempre viendo en retrospectiva y para adelante, porque
Ya pasaron muchos años desde que empezamos a dedicarnos al marketing, después a la consultoría, y creo que creo que se va a dar muy orgánico y muy dinámico, por nada, porque son muchas horas, durante muchos días, muchas semanas y muchos años en este tipo de negocios. Bueno, vamos a empezar. Basta de presentación. De presentación. Vamos a divertirnos un ratito. ¿Qué queremos hablar hoy? Bueno, lo primero que queremos hablar hoy para mí, o sea, que es el tema que yo tengo, en qué situación están nuestros clientes, dueños de clínicas, cuando vienen y qué aprendimos nosotros como para poder sacarlos de ese lugar. A ver, básicamente las clínicas, nosotros trabajamos con las clínicas de Latinoamérica, pero también con clínicas de España. Bueno, somos hispanos, entonces somos hispanoparlantes. Un poquito de inglés también, pero no tanto como para trabajar. Así que ¿cuáles son los problemas que nosotros vemos? A ver, las clínicas de medicina estética son un booming market, hay cada vez más. Los dueños de clínicas, que generalmente son profesionales de la salud, ven esta situación y dicen, no, bueno, todos los días están abriendo en mi ciudad un nuevo centro de medicina estética, un nuevo centro de estética odontológica, una nueva clínica de cirugía plástica, abren decenas por año o centenares, dependiendo de la ciudad en la cual te encuentres. Y es como que uno, si tiene ese tipo de negocio, dice, bueno, pero ¿cómo hago para competir con toda esta gente? Eh, eso es lo principal, la principal característica del nicho del sector, que es un booming market, que cada vez hay más. No sé vos, Pipi, cómo lo ves, pero por lo menos yo una de las principales cuestiones que veo es eso como característica. Totalmente. Sí, ahí después, bueno, va a haber algunos otros temas que probablemente sean para otros episodios, pero bueno, de cómo identificar estas cuestiones en tendencias, en hábitos, cómo está el mercado a nivel global y a nivel regional, eh, que bueno, hay cierta información que obviamente tenemos y muchas veces tratamos de que en primer lugar lo entienda el dueño de dónde está entrando a nivel mercado y entender que si es un mercado en expansión, que acá esto, ya te digo, bueno, vos, Juli, lo sabes más que cualquiera, porque aparte estamos constantemente con las cuestiones comerciales, pero entender que cuando hay un mercado en expansión, eh, este concepto de mantenernos, de mantener y sostener el negocio, de estabilizarlo, Sí, total. cuánto de real hay en ese objetivo o cuánto contraestratégico puede ser para el negocio en sí, para la clínica. Ya sé por dónde vas. Sí, sí. Sí, o sea, viene un dueño de una clínica y nos dice, chico, bueno, estoy facturando, me va bien, me quiero mantener. Y nosotros ahí le decimos, no, olvídate de mantenerte. ¿Por qué? Porque si vos estás en un mercado que consume año a año, está creciendo, no sé, un 20% anual, que es una barbaridad, y vos te mantenés en esa facturación y en esa Q de clientes, la Q es la cantidad, en esa cantidad de clientes decís, bueno, yo atiendo, vamos a decir, qué sé yo, 100 pacientes cada mes. Vos te mantenés en los 100 pacientes, pero de un año para el otro, y un 20% más de pacientes nuevos entrando a ese mercado, básicamente te achicaste, tu participación es cada vez menor. Entonces, cuando estás en un mercado que crece, tenés que crecer solamente para no perder. Sostenerte es crecer. Exactamente. O crecer es solo sostenerte. Lo cual es terrible. Pero bueno, es así en los booming markets. Cuando Sí, a ver, Sí, perdón. esto que no, a ver, que es terrible y es hermoso. Es hermoso. Por No, ahí todos los que, no quisieras estar en un mercado que crece. Eso es mucho peor. a eso, bueno, es totalmente lo que decimos, a ver, y todos los que nos dedicamos por ahí al marketing o a la comercialización, a las ventas y demás, como entendemos que es un mercado que va totalmente pegado a la tecnología y a las nuevas implementaciones, que no te puedes dormir ni 2 semanas porque cambia algún factor que puede ser brutal, desde un cambio de algoritmo, un cambio en alguna de nuestros canales, de nuestras herramientas de adquisición de clientes o de conversación. Todo lo que está pasando con software, bueno, CRMs, implementaciones, automatizaciones, IA, que hoy está todo el mundo hablando del tema. Después eso será para hablar más largo y tendido porque hay mucha gente
O sea, no es porque seamos referentes de esta cuestión, pero sí creo que, como con todos los boom, hay como se habla mucho y se sabe poco, hay que ser muy específicos para ver qué cuestiones se trabaja con esos puntos. Este, pero bueno, creo que como concepto para cualquiera que esté empezando o que está ya en el nicho o en el negocio, eh, entender que es parte de esto y que hay que estar con lo último y hay que amigarse con eso y que haya un disfrute eh, de la persona que lleva adelante el negocio desde ese lado, o sea, que no sea un peso. Porque lo mismo, o sea, para cualquier negocio hoy ya hay que estar actualizado, porque si no, prácticamente pasa lo que vos decís, que te termina comiendo o el mercado o la competencia. No, Eh, ni hablar. Pueden estar vistos de distintos lugares, pero es prácticamente lo mismo. Pero bueno, dentro de estos nichos también es como quedarte con la aparatología más antigua, menos, o sea, hay que empezar a hacer las cuentas. De, Qué tema la aparatología, pero no quiero entrar todavía ahí porque ya va a no, va haber a ser, mucho. eso va a No, tener que eso va a ser ser para, espectacular. Sí, sí, sí. porque aparte no es aparatología, sino que es, vamos a entrar en procesos, va a haber muchas cuestiones. Después por ahí cuando estemos más terminando, la idea de esto es que también como para aclarar y que se sepa, lo bueno es que los que hablamos por ahí de marketing o consultoría está, y más sobre todo en este tipo de canales, como puede ser un podcast, que no vamos a ser tan técnicos, vamos a tratar de ser lo menos técnico posible, para ser lo más prácticos posible, lo más pregnante, ir directamente al hueso, o sea, hablar de las cosas que agreguen valor directamente al que lo esté escuchando de la manera sí, más directa que podamos, Sí, total, total, total. sin mucha vuelta. Ya hemos trabajado Pero en bueno, los últimos años con más de 60 clínicas, diría, sí, debe de estar más de 60 seguro. Y sí, conocemos muy bien ya al perfil, al dueño de clínica. Básicamente, a ver, todos los que tenemos un negocio, cualquier negocio, vamos a querer que nos vaya bien. Un poco, a ver, la mayoría de nuestros clientes tienen clínicas que ya tienen una clientela. Eso es una de las primeras cosas que yo trato de que la persona empiece a leer dentro de su negocio y que empiece a identificar, bueno, a ver, vos vendés tratamientos, ya estás vendiendo tratamientos. El problema es que quizás no estás vendiendo los que querés, la cantidad que querés, o quizás al final de la operación, entre ingresos y egresos, te salís hecho. Entonces hay que empezar a escarbar y a clasificar. Y cuando hago esa clasificación de ingresos, nosotros tenemos varios orígenes, pero principalmente dos. Tenés la reincidencia, que serían los pacientes que ya te conocen, y tenés los nuevos pacientes. Y las clínicas necesitan nuevos pacientes constantemente, constantemente, porque el mercado crece, como dijimos. Entonces necesitas captar nuevos pacientes de forma constante. No, no puedes dormir en eso. y además, a ver, hablando del nicho, el crecimiento es multifactorial y está en distintas cuestiones. Está por una cuestión generacional, por una cuestión de amplitud, por una cuestión de géneros, o sea, está en expansión absoluta. Ni hablar de Expansión mercados que se absoluta. puede comparar con el mercado anglosajón, con el mercado europeo y cómo se están dando estas tendencias. Por ahí nosotros siempre enfocándonos en habla hispana, pero por ahí con un doble clic en lo que es Latinoamérica y cómo se van dando esas tendencias. Que nada, es súper interesante, hay muchísimo para hacer, pero igualmente te pregunto, haciendo un poquito más de dolor, pero si vos me tuvieras que decir, porque acá aparte me parece que va a estar bueno que no vamos a estar de acuerdo muchas veces, como generalmente nos pasa, Por eso lo esto es lo grabamos lindo a y por eso distancia. Yo estoy en mi casa, Pipi está en su casa, porque si no puede haber por una ahí puede haber pelea una brutal. trifulca. No, pero creo que, bueno, esta cuestión de dinámica de que siempre tengamos visiones distintas y obviamente podamos debatir y ponernos de acuerdo para la toma de decisiones. Pero bueno, me gustaría, si yo te tengo que decir, Juli, ¿cuál es el problema de raíz que pensás que pueden llegar a tener este tipo de negocios? ¿Tenés una respuesta o no? Pues yo tengo una respuesta. El problema de raíz. Si no te comento lo que yo pienso y vos me decís a A ver ver, si... dale, comenta, porque yo, o Porque me sea, pero parece para mí que... el problema siempre es, ¿tenés un método estable de captación de pacientes que sea rentable, que sea confiable, que sea escalable? No, la mayoría no lo tiene, o sea, no saben de dónde van a salir los próximos 5 pacientes, 10 pacientes, 100 pacientes, no saben, no tienen ni idea de dónde sacarlos, cómo, no, no hay un método para conseguir al paciente. Entonces, la cartera de adquisición, o sea, nosotros dividimos siempre en dos carteras. Cartera de reincidencia son los pacientes que ya te eligieron y te vuelven a elegir,
y eso habla bien del trabajo que hiciste en tu clínica. También tiene que ver un poco con la naturaleza de los tratamientos. Por ejemplo, los inyectables generan una reincidencia per se y hay otros que no, pero igual la persona te vuelve a elegir. Eso depende de lo bien que hayas hecho el trabajo y de lo bien que gestiones las relaciones con tus ya pacientes. Y después, por otro lado, de la cartera de reincidencia, tenés la cartera de adquisición, nuevos pacientes, gente que no era paciente y que ahora pasa a ser paciente. ¿Y de dónde vienen? Vas a tener de nuevo dos grandes fuentes. En mi experiencia, o por lo que nosotros fuimos viendo, referidos y redes sociales. Son los dos canales principales para adquirir nuevos pacientes. Pero quiero escuchar Es que en realidad es un ¿Cuál es? poco, es una pregunta tramposa en algún punto. Para mí Qué raro. es más macro y es previo, que es una cuestión de diagnóstico. O sea que por eso también, bueno, por eso también en nuestro caso puntual, que por ahí que no Total. trabajamos con todas las clínicas y tenemos que estar de acuerdo en ciertas cuestiones, este, es mucho más de diagnóstico. O sea, ¿a qué vas? A entender cuáles son las patas fundamentales del negocio, a entender que, o sea, van por cuestiones psicológicas de toma de decisiones de los dueños, que tenemos que hablar que nosotros siempre cuánto trabajamos cuando estamos con los dueños en cuestiones de eliminar el ego de lado, en decir esto me gusta, no me gusta, pasar a empezar a hablar de qué cosas funcionan, no funcionan, en empezar a hablar sobre hipótesis y cómo tenemos que empezar a medirlas, en los mismos procesos internos de las clínicas, porque vos hablas de adquisición, y sí, es el punto cero. Estamos hablando de que si la torta está compuesta por nuevos clientes y la carpeta la parte Sí, la de ya reincidencia. clientes activos, reincidencia, este, bueno, los nuevos clientes, activamos las campañas, seleccionamos los servicios, que eso va a ser otro tema Uf. divino para poder charlar. Activamos todo, ¿se cierran? O sea, ¿y ya empieza a llenarse la agenda? ¿O hay que acompañar y trabajar no solamente en la generación de demanda, como trabajan la gran mayoría de consultoras, de agencias, o empezar a trabajar un poco en el procesamiento, empezar a ver, bueno, quién es la persona encargada de esto? Y porque acá te va a causar gracia, porque esto lo vemos, no sé en qué porcentaje, pero debe rozar el 90%, no, mi secretaria se encarga de responder las redes, de agendar los turnos, y ahí empiezas a decir, bueno, pero qué otras responsabilidades más? O sea, si vos me decís una descripción del trabajo, una job description de esta persona, ¿cuál sería? Y no, se encarga de la parte administrativa, de las agendas, de responder las redes. ¿Es posible o Es no? un O sea, le estás todero. dejando, Y nos lo han dicho muchos clientes. No, es un todero, hace todo. Y bueno, no, pero si claro, hace todo, probablemente haga mal varias cosas. y ahí por eso, que un poco es lo que hablamos, creo que lo hablamos justo, bueno, en estos días, de esto de trabajar en el sentido común y en llevar las cosas a conciencia. Bueno, si la torta de facturación tuya, que está compuesta por clientes nuevos y los reincidentes, vamos a hablar de clientes nuevos, que es donde trabajamos nosotros. La persona responsable de que el porcentaje de cierre de la generación de demanda que vos tenés, que ese porcentaje sea saludable, está haciendo todas estas otras tareas. Entonces estás diciéndolo con tu decisión que no es tan importante. Entonces pongámonos de acuerdo. Y hay una matemática para respetar esto. Porque esta es una cuestión de Y no sabe, o conceptualización. sea, también eso, o sea, lo que hay que entender es que la diferencia entre el dueño, a ver, nosotros tenemos clientes que meten una barbaridad de pacientes nuevos, pero una barbaridad. Barbaridad. $15.000 de pacientes nuevos todos los meses, $30.000 de pacientes nuevos todos los meses, 40.000. He visto cada cosas nuevos, más la reincidencia. Y en una clínica que tiene mucha edad, la reincidencia es un número importante, es un 70% de la facturación. O sea que esos números que estoy hablando de adquisición son un 30%. Entonces, son impresionantes los números. Digo, o sea, ¿cuál será la diferencia? El que está escuchando esto, tiene una clínica y dice, mirá los números que nombran estos chicos y ¿cómo hago? Bueno, ¿cuál es o sea, lo primero que hay que saber es que existen esas clínicas. Existen clínicas que tienen un sistema de adquisición que ellos dicen, el dueño de la clínica sabe exactamente cuánto tiene que poner en marketing para poder lograr
X facturación de pacientes de adquisición. Ese es el punto número uno. Esas clínicas existen. Entonces ahí, como en todos los negocios, lo que nos tenemos que preguntar como dueños de negocios es, bueno, ¿cuál es la información que a mí me está faltando? Porque la única diferencia es la información. O sea, claramente hay una asimetría informativa entre el dueño de la clínica que no sabe cómo captar nuevos pacientes y el dueño de la clínica que ese problema no lo tiene, que le está yendo bárbaro. Y quizás, volviendo, perdón, a lo del procesamiento de demanda, no se imaginan todas las cosas que hay por hacer, no se imaginan las cosas que hay por hacer que no están haciendo seguramente, pero con este podcast van a empezar a hacerlas. No se imaginan la cantidad de truquitos que hay para simplemente que lo decís y parece una pavada, contestar los mensajes y convertirlos en Total. un turno. Pero si vos lográs Y que hay contestar, una manera. vos pensás que hay clínicas que reciben miles de mensajes por mes, cientos de mensajes por día. Si yo repito un truco para convertir un mensaje en un paciente que se presenta a la clínica y lo multiplico, y la diferencia es terrible. Es terrible. Pero porque son momentos de un funnel, son momentos de un embudo en los cuales, implementando ciertas estrategias, haces que ese porcentaje se duplique, se triplique y te cambia la ingeniería del negocio. Por eso después, o sea, yo creo que esto, obviamente hoy estamos hablando de, estamos yendo por algo más general. Cuando nos pusimos a escribir y a diseñar esto, nos dimos cuenta que vamos a ahondar muchísimo en varios puntos, porque de Para hecho de amigo, manera más gráfica, ¿cuánto tiempo vamos? y ahora van 20 minutos Ah, y bueno, recién no, no no. hablamos de nada. Sólido, sólido. Me relajo, me No, no, no. relajo. Bien, Sí, sí, bien. estamos bien. Este, pero bueno, para mí hay esta cuestión de conceptualizar con un dueño sobre las etapas del negocio y que entienda, bueno, cuando generamos demanda, el primer anuncio, los anuncios, cómo los vamos a diseñar, cómo tienen que llamar la atención, cómo tenemos que hoy generar un stop scrolling, que no es lo mismo hoy que que hace 6 meses, te diría, que hace un año. O sea, cómo van cambiando estos hábitos. Lo cíclico, que podría ser comparable muchas veces que lo charlamos en el tema de modas, de cómo se vuelve. Lo que pasa con los anuncios pasa un poco lo mismo, de cómo tenemos que estar siempre atentos a lo que genera eh, más engagement y que genera más interacción, o sea, que genera la acción, el Es objetivo que estamos total, buscando, total. y que esa es la primer parte, entonces, de toda esta torta, hasta que llega el agendamiento, y hasta, ni siquiera te voy a decir de agendamiento, porque acá les va a doler esto, pero hasta que se presenta la persona y va a la clínica, porque no es lo mismo Sí. agendar que realmente vaya, Que es la y cómo única tenemos forma, identificado o sea, vos estás brindando un servicio que necesitas que la persona esté ahí. No hay esté forma ahí. de ganar plata si la persona no va. Y te voy un poco más, sino que no solo que vaya, sino que cuando se vaya de recibir el tratamiento, ¿qué hacemos para aumentar esa reincidencia, para aumentar el engagement, para aumentar la reputación? Todas estas cuestiones que en la toma de decisión de una persona que va a tomar la decisión de algún tipo de estos tratamientos, ya sea odontológico, cualquier tipo de tratamiento que requiere un agendamiento, estamos trabajando mucho con la confianza, o sea, y hay que interpretar los canales en los cuales hay que hacerse fuerte. Sirve en este rubro que es B2C, que es de negocio a consumidor, trabajar fuerte, no sé, LinkedIn, Twitter, viste que nos vienen un montón que te dicen, no, quiero todo. ¿Para qué? ¿Para qué? O sea, todo Porque con eso, fundamentación sí, y eso parte, mirá, es loco porque son médicos y viste que los médicos siempre dicen no te autodiagnostiques. Y son los primeros en los primeros autodiagnosticarse en cuanto al negocio, en cuanto al totalmente negocio. en Porque cuanto al dicen, negocio. no, vienen y dicen, tengo que meter más pacientes. Sí, ¿por qué? Y si vos vas para atrás, tengo que meter más pacientes, es el autodiagnóstico. Porque en realidad el síntoma es, no estoy ganando la plata que quiero ganar. Ese es el único síntoma, pero no Totalmente. saben si tienen que meter más pacientes porque después por ahí, y nos ha pasado un montón de veces que vienen clientes y nos dicen, chicos, tengo este tratamiento, necesito meter más pacientes en este tratamiento. Bueno, háblame de este tratamiento. No, bueno, sirve para tal y tal cosa. Y bueno, pero ¿cuál es el precio? $30. Bueno, ese ya no. Ese tratamiento ya no va. ¿Cuál es el margen?
No, bueno, el consumible es un poco caro. ¿Cuánto? Y el 80%. No, bueno, ese tratamiento olvídate, porque No va. después te vamos a meter un problema, te vamos a traer pacientes de un tratamiento que no te va a servir para nada venderlo. Y que eso ni siquiera, esas partes son las que ni siquiera es sobre el nicho, eso es general en la Sí, historia que sí, tenemos. O sea, sí. ¿cuántas veces el cliente, el dueño de cualquier negocio, quiere vender lo que no se vende? Y armar Total, ingenierías de total. propuestas, de descuentos. Bueno, después otro tema aparte de hablar de descuentos fundamentalmente y promociones, ¿no? Competir por precio, competir por precio, Por qué eso, tema. eso vamos a Sí, sí, dejarlo sí, para más sí. adelante. Pero cómo vienen con estas cuestiones que están como preconcebidas, como verdades absolutas, y decís, no, no, porque quiero apalancar este producto que no tengo rotación. Mirá, o sea, el costo que vos vas a tener para lograr este objetivo es totalmente, te va a terminar comiendo el negocio si lo quisieras hacer. Y además, Sí, obviamente, para las agencias, y esto todos los dueños de agencia que tenemos ya cierto recorrido, les va entiendo que hasta causar un poco de gracia, porque a todos nos pasa de querer vender lo que ya el cliente no vende. No, no, no. Vamos a mejorar los números de lo que se está vendiendo, de lo que hoy ya está funcionando, para que vos puedas tener tu previsibilidad en el negocio de adquisición de clientes, de ventas, porque eso te altera después en algunos tipos de clientes la logística, el restoqueo, o sea, todas cuestiones que son las patas fundamentales del negocio para tenerlo claro y poder hacerlo de manera sostenible, porque de vuelta, eso es siempre sostenible. Ni hablar de que estamos no vamos a puntualizar Argentina con las complejidades que ya todos sabemos, pero ya Latinoamérica en sí tiene una dinámica compleja a comparación de otros lugares. En cuanto a estabilidad, en cuanto a estrategia, las cosas que tenemos que hacer para lograr todas estas cuestiones. Pero bueno, por eso, volviendo a la pregunta, yo la hice un poco para molestar, pero ¿qué es esto? Me parece que lo primero es ponernos en foja cero y entender todas las partes del negocio y cómo uno puede ayudar a que esto se cumpla. Obviamente que nosotros, por ahí al estar anichados hace ya tanto tiempo, tratamos y tenemos por ahí documentación de casos de éxito y demás, en las cuales les decimos a los clientes, porque muchas veces, ¿cuántas veces nos habrá pasado que nos digan, sí chicos, está bien, pero me gustaría venderlo de esta manera, o este anuncio me gustaría hacerlo de esta manera? Sí, lo que pasa es que nosotros nos responsabilizamos por lo que sabemos que funciona, y nuestro sí. testeo de hipótesis, que nosotros, las agencias en realidad, por más que lo hagan de manera consciente o inconsciente, manejamos hipótesis. Bueno, ¿cuál es la hipótesis? Nosotros, obviamente que con los años y con las regiones que trabajamos ya hace tanto tiempo, empezás a saber costos saludables de ciertos tipos de campañas en el nicho de salud en general. Pero después empezamos a ver todas las otras partes que componen a una estrategia y que tienen que llevar a ese resultado. Es parte de lo mismo de esto del médico diagnosticando. Es como que yo vaya por algún problema de salud, porque voy a un nutricionista porque quiero bajar de peso, y me dicen, tenés que hacer esto. Y yo le digo, sí, está bien, pero ¿sabes que estoy haciendo esto otro? Que me parece para mí que es un poco mejor. Está bien, pero bueno, ¿de qué me sirve? O sea, ¿para qué contratar o ¿Por qué no pagaron? para qué? Claro, Tal cual, tal estoy cual. intentando, Pero o sea, lo para, tengo validado. esto por ahí la gente no lo sabe. Nosotros nos dividimos en la agencia. Pipi se encarga de lo que es el producto, el servicio y los procesos, y yo me encargo más de lo que es el área de ventas El área comercial. y el marketing. Cuestión, hace años que venimos trabajando con las clínicas. Yo no quiero mentir con el número, pero estoy seguro de que fueron más de 500 clínicas las que analicé, no las que trabajamos. Trabajamos con Total. 60 y contando. 500 clínicas. Y vos podés creer, al día de hoy es muy raro que una clínica no esté invirtiendo en ads. Eso es fundamental. A ver, todo el mundo está en las redes sociales. A ver, lo que tienen que entender, dueño de clínica, estás viendo esto, si querés captar más pacientes, tus próximos 10 pacientes, tus próximos 100 pacientes, tus próximos 1000, están todos en Instagram. ¿Bien? O en TikTok. El tema, después vamos a hablar de TikTok, que hay algunas cuestiones que juegan en contra. Y Sí, me gustaría hacerte un reparo en eso, porque para estéticas todos entendemos que va a ser Instagram, va a ser TikTok por una cuestión generacional. Ahora, también tenemos clínicas de dolor
o de cirugías específicas que funcionan espectacular, o odontológicas, la diferencia que hay Sí, entre cuando haces carillas o implantes, y cómo puede funcionar mucho mejor Facebook que Instagram, dependiendo del segmento, sí, porque son sí, sí, cosas sí, que hasta sí. que no las testeas O y la Google tasa de Ads, conversión sí, cambia, sí, bueno, sí. sí, Google Ads ni hablar. Pero pará, lo loco es esto. O sea, 500 clínicas analizadas. La mayoría, la gran mayoría, está invirtiendo en ads. ¿Bien? Ahora, si me preguntás, de los que invierten en ads, ¿cuántos crees que saben qué retorno tienen? O sea, yo pongo, y mirá que no era poco. He visto presupuestos de $1.000, $2.000, $3.000 en ads. No era poco. ¿Cuántos crees que saben en cuánto dinero se convierte esa inversión publicitaria? ¿Cuántos crees que saben de todos los pacientes que reciben si el paciente vino del ad o de un referido? No, ya te voy a decir que es despreciable, pues nos pasan los B2B que no tienen esa información, imagínate Es en este terrible. tipo, no sé, Y yo debe le ser digo, pero ínfimo. ¿cómo no lo medís? Y ya no me sorprendo más. Pero ¿cómo no lo van a medir, chicos? Si, o sea, si no lo miden, ¿cómo saben si está bien? Y además, Por o eso sea, se también, están perdiendo. Si está bien, en lugar de poner 1.000, si yo veo que pongo 1.000 y facturo 10K de pacientes nuevos, y voy a poner 2.000 a ver si tengo la misma suerte, o 3.000 o 4.000. bueno, eso, por eso también nosotros nos metemos tanto con los software, porque tanto software como CRMs y demás para entender y para traquear, para etiquetar, para manejar bancos de información de los contactos de todos los que se han involucrado con nosotros, ni hablar de los que nos consumieron, sino también de los sistemas que en general usan las clínicas, que nosotros muchas veces pedimos accesos para que nos podamos tener Sí, toda la información de los pacientes, para que, o sea, por ya, eso acompañamos tanto, Agenda Pro. total, todas estas cuestiones, porque sirven mucho para visualizar, a ver, y por eso el punto, ¿no? Lo que no se sabe, no se puede medir, y lo que no se mide, no se mejora. Y esa es la base fundamental sobre la cual trabajamos. Y después está otra cuestión que dijiste muy importante, que yo creo que muchas personas deben pensar cuando trabajamos sobre todo las agencias que trabajamos más que nada en performance, de que puede llegar a ser siempre una regla de tres simple, ¿no? Para tener estos resultados. Que no es así, pero que hay que buscarlo, hay que buscarlo. ¿Se entiende? Por eso hay esa, Claro, esa optimización y que no es lo mismo, obviamente, trabajar en herramientas o en plataformas pull que push. O sea, no es lo mismo trabajar en Google Ads que en Meta. O sea, la diferencia entre empujar o tirar de una demanda, bueno, cuestiones que siempre vamos charlando y que te cambian muchísimo la estrategia y cómo son en general complementarias. Porque después tenés hasta formatos de, no sé, SEO, que nosotros por ahí siempre trabajamos con agencias amigas y demás, que sabemos que ofrecen un buen servicio y va por ese lado. Después está el tema de los momentos, obviamente. Me decís SEO, no estoy teniendo una cartera de adquisición de clientes sostenible ni escalable. ¿Estoy para hacer SEO? SEO me parece estrategia a mediano y largo, claro, cuando nosotros por ahí lo que trabajamos es la estrategia en el corto plazo, resultado lo antes posible para tener la mayor cantidad de información posible. total. O sea, hay una gran diferencia en eso. Por eso, a ver, ¿por qué nosotros empezamos y elegimos hacer un podcast en algún punto? Porque estamos alimentando nuestra estrategia a mediano y largo plazo. ¿Qué estamos haciendo hoy a corto? Y a corto estamos haciendo todo lo que hay que Anuncios. hacer. Gente, sepan que esto nunca vamos a hacer casa de herrero, cuchillo de palo. Estamos haciendo todo lo que hay que hacer para comercializar, para vender. Nos sirve mucho, o sea, la cantidad de información que con nuestras propias estrategias hemos aprendido, No, total. comportamientos, hábitos, tendencias. Y yo siempre, ahí me acuerdo, que esto me parece que siempre va muy a lo que se trabaja con dueños de clínicas y este nicho en particular, que es el no me gusta, quiero hacerlo de otra manera, quiero vender de manera más técnica, quiero vender. Fuera de que ahí tenemos que empezar a hablar y ponernos en la misma página de que si no lo entiende un chico de 10 años lo que estás ofreciendo, está mal y no va a funcionar, o sea, tiene que ser simple, tiene que ser sencillo, tiene que tener la estructura que nosotros sabemos que tiene que tener la estructura. Estas estructuras se respetan a nivel contenido, estrategia y campañas como en landing, como en funnels, como, o sea, son cuestiones que se replican y,
y se respetan. No solo eso, sino que es entender la macro de tu negocio en este mundo o sea, que parece nuevo, que en realidad está hace años y que está en constante cambio. Y por eso, qué mejor que respetar lo que te está diciendo una persona que se está dedicando constantemente 24/7 en ver qué es lo que funciona y qué es lo que no, y que ya lo estuvo testeando y qué es lo que no, para tomar decisiones lo menos emocional posible. Porque a nosotros nos pasó a nivel interno, Julio, vos te debes acordar, hoy estamos corriendo otro tipo de campañas, pero cómo Sí. performaba la campaña que era una captura de un bloc de notas, porque ya no era más iCatchy, más stop scrolling, todos estos conceptos que son Sí, marketineros, sí, sí, nosotros por sí. ahí odiamos hablar mucho en estas cosas medio en inglés, español, Y pero bueno, bueno, la pero realidad es que está todo en inglés. Sí, sí, sí. es inevitable, ¿eh? Eso, Pedimos disculpas, eh, pero lo que pasa en eso, ¿entendés? Que es una locura. Y nosotros que tenemos departamento de contenido con diseñadores, con editores de video y todo, y que después tener que sacarnos el ego de encima para admitir que funcionó mejor una captura de pantalla de un bloc de notas, y bueno, sí, sí, y sí, por sí. eso, y creo que si me tenés que preguntar en qué cuestión me gusta estar de acuerdo con cualquier dueño de negocio, con cualquiera, no importa el tamaño, es el único punto, es que prefiera que funcione a que prefiera tener razón. Total. Porque en general lo que vemos es que la gente prefiere tener razón que funcione. Prefieren tener razón a ganar plata. Pero Es una pasa constantemente, locura. pasa en la política, pasa en los negocios, pasa en todos lados. Y en realidad eso es lo que... Querer tener razón es porque tenés un problema de ego. Está bien, es normal, lo tiene la gran mayoría. Trabajalo con el psicólogo, trabajalo en terapia, entrená, charla con tus familiares, con tus amigos, no lo sé, pero al negocio, Vine a ver un podcast sobre clínicas y me mandaron al psicólogo. No, total. Sí, hay que entender, perdón, hay que entender, hoy en día se compite por atención, o sea, lo que por ahí muchos dueños no saben, porque dicen, bueno, voy a invertir en anuncios, pero es fundamental, y con esto, con que ustedes entiendan esto, presten atención, presta atención, vos que estás, ahí está la cámara, que estás del otro lado. pero puede ser por audio igual, porque va a ser por audio, Sí, las dos es cosas. verdad, es verdad, por ahí está en Spotify. Por ahí están en el auto. Claro. Frenen, pongan las balizas, presten atención a esto. A ver, cuando ustedes le pagan a Mark Zuckerberg, cuando le pagan a Meta para mostrar un anuncio en Instagram, lo que están comprando son impresiones. ¿Saben lo que es una impresión? No, no importa, lo explico. Una impresión es cada vez que alguien le pasa por encima a un contenido, a un anuncio. Bien, entonces, X cantidad de dinero equivale a X cantidad de impresiones. Siempre. Hay un concepto que es CPM, que es costo por mil, que es el principio rector por el cual Meta te intercambia tu dinero por impresiones. Eso depende en cada país, depende en cada ciudad. No es lo mismo en Argentina, que estamos nosotros, por ejemplo, mostrar un anuncio en Buenos Aires, que es la ciudad más rica del país, que mostrar un anuncio en, no sé, en Córdoba o en alguna ciudad por ahí más chica. Bien. Guarda que ahí se pueden enojar un montón de personas, porque se lo toman personal. Bueno, pero Y nosotros, con esas personas no queremos trabajar. No, mentira. por ejemplo, nosotros vivimos en La Plata, no vivimos en Buenos Aires. Total, total. Y tenemos una clienta que tiene una clínica acá en La Plata y es mucho más barato mostrar los anuncios en La Plata que mostrarlos en Buenos Aires. Y obviamente el que le tocó un mercado donde te cuesta menos mostrar los anuncios, tenés que estar contento. Pero a Si lo lo que voy es aprovechás, esto, a lo que voy es esto, vuelvo. Vos le das $100, te dan X cantidad de impresiones. ¿Qué quiere decir esto? Este es el concepto fundamental. El alcance está garantizado, el resultado no. El resultado depende de qué tan llamativo sea el anuncio. Vos podés poner $100 en un anuncio y que te escriban 100 personas, o podés poner $100 en un anuncio y que te escriban 10 personas. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia está en lo llamativo que es ese anuncio, en lo mucho que le puede llamar la atención a la audiencia, o mejor dicho, si lo quieren ver al revés, ¿cuántas impresiones necesito para que alguien me escriba viendo esto? ¿Necesito que lo vean 100 personas? Bueno, ¿necesito que lo vean 300 personas? Bueno, necesito que lo vean 50 personas. Bueno, es un anuncio súper llamativo. Entonces, ¿y qué es llamativo?
Eso cambia todo el tiempo. Lo que hay que prestar atención es a que los números estén bien. Porque qué llamativo hoy, el día de mañana puede, la semana que viene puede ya no ser llamativo, porque todos tus competidores empezaron a hacer el mismo anuncio. Entonces, necesitas invertir en un equipo que esté buscando ese cool hunting, que estén preocupados por saber qué llama la atención y qué está funcionando hoy y probar cosas nuevas, testear constantemente. 100%. Y ahí, o sea, de vuelta, parece redundante, por eso después vamos, si querés, ahora cuando vayamos cerrando, vamos a mencionar un poco algunos temas de los cuales vamos a seguir hablando, porque ahí podemos hablar, hacer un doble clic enorme y hablar sobre, bueno, tenés estos resultados, la campaña de conversión está con estos números, las campañas de mensajerías están con estos números, el público es calificado. ¿Estás agendando? Sí, no. ¿Están yendo a la clínica? Sí, no. ¿Con cuánto tiempo estás agendando? ¿Cómo estás contestando los mensajes? ¿Hay una conversación humana? ¿Hay un intento de entendimiento del lugar donde está la otra persona que está tomando una decisión que probablemente sea compleja, que no esté segura del todo? Bueno, Uy, todas estas eso es cuestiones son otro cosas temazo. por eso es muy complejo, es muy grande, pero bueno, son estas cosas que vamos a ir charlando porque parece que son detalles. Ahora, cuando querés Sí. sumar, estamos hablando de 500 detalles que hacen que tu negocio facture más y que le vaya Y mejor. toda la Son esos, línea, son toda la 500 línea. detalles. Porque si vos pensabas que era apretar el botón azul y poner $1000 Promocionar en ads anuncios. y después en el contact center de tu negocio tenés una persona que manda un choclo así de texto y no pregunta, no hace seguimiento, no hace nada, no va a agendar nada, no importa cuántos miles de dólares pongas, no vas a vender No va a nada. pasar, Y no es va a terrible, convertir. es muy doloroso. Es muy doloroso. Pero bueno, eso porque es quemar Así que leads. bueno, amigo, me parece que para tener un poco ya entendimiento de por dónde va a ir el tema y como utilizar un poco esto como piloto, que sepa, o sea, veremos cómo funciona. Yo me sentí súper cómodo. Vos creo que también vos estás más cómodo, o sea, vos te ven, muchas de las personas que vean esto probablemente ya te hayan visto en anuncios porque Yo sos la estoy cara re visible. tenso. No, la estoy pasando súper bien. Me encanta. O sea, la verdad es No, que nos recontra divertimos. O sea, nosotros nos llevamos muy bien con todos nuestros clientes y la pasamos bien. yo creo que Y es sí, que lo muy vamos a poder divertido. sostener Es muy divertido total, que lo hablar vamos a de. poder, que la idea de esto es sostenerlo y sí que vamos a ir mejorando calidad, bueno, todas las cuestiones, desde lo técnico hasta las cuestiones de habilidades blandas nuestras para poder comunicar lo más entretenido posible y, y que se lleven cuestiones de valor, o sea, porque realmente vamos a pasar por todo. Por eso también no vamos a armar, o sea, porque esto lo pensamos, si hacíamos píldoras chiquitas, la gente después las guarda, la comparte o lo que sea, pero ya está, pasó. O sea, estas cuestiones hay que desglosarlas, hay que trabajar. O sea, si hablamos de procesamiento de demanda, nos va a quedar corto hablar 50 minutos, una hora de procesamiento de demanda, porque son varias etapas, hay que interpretar el todo. O sea, si vos hoy estás corriendo anuncios y te están llegando las consultas y no estás agendando y no están cerrando clientes, es normal, porque no es tan fácil. O sea, hay un know-how de todo y cada punto importa y cada persona que se involucra en cada etapa importa. Y hay que trabajar en lo absoluto del negocio para esto. Así que bueno, me parece que como para primer episodio de contexto de por dónde vamos a ir, creo que ya se va entendiendo. Sí, sí, sí. O sea, Nos queda, si te hago un básicamente. punteo, Sí. nos van a faltar qué cuestiones tener en cuenta para contratar una agencia, un consultor o un freelo, cuáles son las patas fundamentales de este tipo de negocios y de negocios en general, como por lo menos para empezar a conceptualizar cada etapa con sus complejidades, ¿no? Cómo seleccionar los servicios, que es lo que estuvimos hablando un poco, y qué anunciar, esta cuestión de generación de demanda contra procesamiento de demanda, customer journey, o sea, el viaje que tiene tu consumidor desde el primer momento que se entera que existe tu marca hasta el momento que se está yendo de tu clínica, el rol de la secretaria de esta Del contact. persona, secretario o secretaria que es Del el todero. hombre orquesta. Sí, 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 sí. total. Selección de recursos humanos, procesos, cómo es una buena inducción, cómo diseñar las comisiones.
de las personas involucradas en las etapas Total. comerciales, Diseño de guiones, incentivos. contenido, total, pero porque tenemos o sea, hay una barbaridad de A ver, cuestiones, la por única eso me duda, tengo, claro, la única duda, o sea, nosotros sabemos qué hacer para que una clínica venda más. La pregunta es, ¿lo podemos transmitir en un podcast? Y espero que sí, o sea, vamos a hacer todo el esfuerzo yo creo para que ser como claros. esté diseñado, total, y que nos vamos a tomar el tiempo, porque probablemente por eso esperemos a ver si son 20 episodios, 10 o ¿Podemos, 40, podemos dar un puntualmente de esto. teaser? ¿Podemos dar un teaser del próximo episodio? Dale, Sí, dale, sí, dale, total. dale, dale. De qué querés hablar? Para mí el punto siguiente es, bueno, qué cuestiones tener en cuenta para contratar cualquier tipo de servicio de consultoría o agencia para este tipo de nicho. O sea, que nosotros lo vemos mucho en las llamadas, qué cuestiones preguntarle a una agencia cuando estamos Claro. por contratar o a un consultor, bueno, ¿sobre qué me vas a vender? Porque si es genérica y el porcentaje de posibilidad de éxito probablemente disminuya. O sea, ya para arrancar ahí. Por eso es fundamental las preguntas que te hace un, un comercial o la persona encargada de este Sí, y proceso de la agencia o de la consultora. hasta qué parte del proceso se mete. Me ha pasado, nos ha pasado un montón de agarrar clientes que venían de trabajar con otra agencia y que por ahí la agencia estaba haciendo bien la generación de demanda, pero no analizó nada de qué tratamiento realmente era el tratamiento más estratégico. Por ejemplo, Por eso, no, el ejemplo va a ser para el que viene. perdón, Después chao. tenemos, porque ahí, sí, sí, ahí ya tenemos un montón. Pero, y después me parece que el tema de servicios, yo me parece que para el que viene es un gran punto para trabajar, porque aparte tenemos una cantidad de clientes con distintos tipos de servicio, con distintos tipos de maquinaria. Analizar cómo absorbemos el costo y en qué momento empieza a ser rentable. Ciertas cuestiones que tenemos que tener en cuenta, por lo menos para conceptualizarlo y saber el objetivo, ¿no? Por más que no esté tan en fino. Y después no sé si a vos te quedaría alguno de estos temas puntual que te gustaría armar, porque tenemos CRM, tenemos nuestra propia plataforma educativa de por qué decidimos implementar una plataforma educativa, segmentación es una barbaridad de lo que se puede llegar a profundizar, KPIs, eh, todo lo que involucre este universo dentro del nicho vamos a hablar de esto, de clínicas, agendamientos, peluquerías, puede llegar a ser, otro tipo de centros odontológicos, son todos Sí, modelos de negocio que requieren que agendamiento de parten de una turnos. base, Sí, exactamente. Así que bueno, nada, amigo, me parece ya estamos, que vamos a dejar estuvo acá. bueno. Nos vamos con esto. Nos vamos con lo ganado Nos vamos con y esto. nos vemos. Vamos a hacer Nos vemos uno el por siguiente. semana. Vamos a Exactamente. intentarlo. Así que bueno, nos vemos en el que viene.